El frío de la noche me golpeó como una bofetada helada, un contraste cruel con el calor sofocante del apartamento del que acababa de ser expulsada. No es solo el aire, me dije, es la realidad pura y sin filtros que me corta la respiración. Apreté a mi hijo, el pequeño Matías, contra mi pecho. Su respiración tranquila, ajena al infierno que acababa de desatarse, era lo único que me impedía desplomarme en el cemento sucio de la acera. Sus pequeños cachetes estaban fríos, a pesar de la manta raída que logré tomar. Las luces de la calle parpadeaban, creando sombras largas y distorsionadas, como si el mundo mismo se estuviera burlando de mi desgracia. La puerta del ático, forrada en roble y tan pretenciosa como él, se había cerrado con un golpe seco, final, que retumbó en mi alma. Un sonido que gritaba: «¡No vuelvas!». Una frase simple, 3 palabras que borraron 10 años de mi vida como si hubieran sido un mal chiste, una broma de mal gusto jugada por el destino. Y todo por una estúpida discusión sobre la factura de la luz, que escaló, como siempre, a los oscuros abismos de su ego herido y su necesidad patológica de control. Pero yo sabía que la factura era solo un pretexto. El verdadero motivo era el aburrimiento, la impaciencia que sentía por la vida que yo le ofrecía, una vida normal, con horarios, pañales y las simples alegrías de una familia que él, en el fondo, siempre había despreciado. Lo escuché reír, una risa corta, áspera, triunfal, que venía desde el otro lado de la puerta. Esa risa me dolió más que el grito. Me hizo dar cuenta con una claridad demoledora de que mi valor para él había sido siempre inversamente proporcional a mi necesidad. Cuanto más dependía de él, más me pisoteaba. Y ahora, con Matías, mi dependencia era total, o eso creía él. Me imaginé a Adrián volviendo a su sillón de cuero italiano, sirviéndose un whisky de Malta añejo, y olvidando mi rostro y el de su propio hijo antes de que el hielo se derritiera en el vaso. Su mente ya estaría planeando la siguiente semana sin la carga que éramos nosotras, la esposa y el bebé, la única prueba viviente de una vida de la que quería escapar. Mi mano temblaba mientras sostenía la mochila con lo poco que me permitió sacar: el acta de nacimiento del bebé, una muda de ropa para cada uno y mi teléfono. Eso fue todo. 10 años y un matrimonio se redujeron a una pequeña mochila en una noche de noviembre. Pero mientras caminaba, alejándome de la torre de cristal que representaba mi prisión dorada, mi mano rozó el bolsillo interior de esa mochila. Y ahí estaba. No era un objeto grande, ni brillante. Era un simple USB, un pequeño dispositivo que contenía la llave, el mapa, el código, el secreto de su fortuna: los $10 millones. O, para ser más precisos, la manera en que los había conseguido y, lo que era más importante, dónde los había escondido de la mirada curiosa del fisco y de sus socios. Él, en su arrogancia ciega, en su borrachera de poder y desprecio, no se había dado cuenta de que, durante las largas noches en que él trabajaba o salía con sus clientes, yo no estaba tejiendo bufandas. Yo estaba observando, estaba aprendiendo, estaba compilando la prueba definitiva. Estaba, en efecto, asegurando mi futuro y el de mi hijo. Sentí una punzada de culpa, no por tener la información, sino por la forma en que la obtuve. Yo había sido la sombra, la esposa silenciosa, la observadora invisible. Había memorizado contraseñas que él susurraba en sueños. Había tomado fotos de documentos que dejaba descuidados en su escritorio y había descifrado sus patrones de inversión. Hice esto no para traicionarlo, sino para protegerme, porque el dinero para Adrián no era solo riqueza, era un arma, y yo sabía que, si me dejaba, me dejaría sin nada, sin un centavo para criar a Matías. Mi instinto materno fue mi único motor, mi única justificación, y ahora ese instinto me había dado el poder. Dejé de caminar y me apoyé contra la pared fría de una panadería cerrada. La luz amarilla de la farola caía sobre mi rostro, revelando la humedad de mis lágrimas congeladas. Pero no eran lágrimas de pena, eran lágrimas de rabia, de una ira fría y contenida que por primera vez no sentí miedo de liberar. Adrián me había arrojado a la calle creyendo que me estaba condenando a la mendicidad, al fracaso.
Él pensó que estaba echando a una mujer débil, sin recursos, sin voz. Qué equivocado estaba. Él me había dado una patada y, al hacerlo, había pateado el avispero de su propia ruina. Me había entregado la herramienta para mi libertad. Y peor aún para él, yo conocía el interruptor de la bomba que hacía explotar toda su estructura de mentiras. El secreto no era solo la ubicación del dinero, que era una cuenta oculta en un paraíso fiscal de las Islas Caimán. El secreto era la prueba irrefutable del fraude, la evasión y los tratos turbios con socios que harían cualquier cosa por verlo caer. Él creía que su imperio se basaba en el cemento. Yo sabía que se construyó sobre arena movediza y que yo tenía el detonador. Y Matías, dormido en mis brazos, era la única razón por la que todavía no había jalado el gatillo. La venganza podía esperar, pero la supervivencia no. Tenía que encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiera planificar mi siguiente movimiento. Esta no era solo una huida, era el comienzo de una guerra en la que mi oponente, mi propio marido, ya estaba en desventaja, sin saberlo. Yo era la viuda negra que había puesto sus huevos dentro de su propia tela de araña, y él, mi esposo, el padre de mi hijo, estaba a punto de pagar un precio que jamás imaginó. La noche era larga, pero mi resolución era más fuerte que el frío y la desesperación. Los 10 millones no eran su tesoro, eran mi boleto a la libertad, y yo iba a canjearlo. Matías movió su pequeña mano en su sueño y apretó mi dedo, un recordatorio silencioso de mi promesa. Jamás volvería a temblar por la voz de ese hombre. Jamás. Mis pies arrastraban el peso no solo de mi cuerpo agotado y el de mi bebé, sino también el de una vida que se había pulverizado en un instante. Cada paso era una victoria minúscula contra el deseo de rendirme y sentarme a llorar bajo el primer toldo que encontrara. Pero Matías era mi ancla, mi motor. Su peso, tan familiar, me recordaba que la debilidad ya no era una opción. Necesitaba un refugio, no solo del frío, sino de la posibilidad de que Adrián, en un arrebato de su ya conocida paranoia, decidiera que había olvidado algo vital y enviara a alguien a buscarme. Logré llegar a un motel de carretera en las afueras, un lugar sombrío con luces de neón parpadeantes que prometían más anonimato que confort. Pagué la habitación más barata con el poco efectivo que llevaba y me encerré. El silencio del cuarto era un lujo ensordecedor. Puse a Matías en la cama, lo arropé bien y me senté junto a él, observando su rostro angelical, la única parte de Adrián que yo todavía amaba sin reservas. Fue allí, en esa habitación mugrienta y con olor a humedad, donde pude sacar el pequeño USB de mi bolsillo. Lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su frío tacto metálico, el frío de 10 millones de dólares que ardían en mi mano como un ascua. En ese momento, la rabia se templó y se convirtió en una determinación de acero. Cerré los ojos y el recuerdo de cómo llegué a tener ese artefacto me inundó. No fue un acto impulsivo. Fue la culminación de meses, quizás un año entero, de sospechas corrosivas. Yo había notado el cambio en Adrián. El dinero, al principio modesto y ganado con esfuerzo, se había transformado en algo monstruoso. La honestidad se había desvanecido, reemplazada por un brillo de avaricia en sus ojos y la necesidad constante de llamadas encriptadas, viajes súbitos a lugares exóticos y documentos sellados que aparecían y desaparecían de su estudio como fantasmas. El punto de inflexión fue hace 7 meses. Adrián había regresado de un viaje de negocios a las Islas Caimán, visiblemente tenso, pero eufórico. Una noche, lo encontré hablando solo en el balcón, murmurando cifras y nombres. Me acerqué en silencio y escuché algo que destrozó para siempre la imagen del hombre con el que me había casado. Estaba hablando de un movimiento limpio, de un rastro borrado y de los 10 millones asegurados. Mencionó algo sobre una operación de lavado de dinero que involucraba a un político local y un proyecto de infraestructura fantasma. En ese momento, entendí que mi esposo no era solo un hombre de negocios ambicioso, era un criminal con todas las letras. Mi estómago se encogió. El miedo no era solo por él, sino por Matías. Si caía, nosotros caeríamos con él. Esa misma noche, después de que se durmiera, lo busqué. No por venganza, sino por supervivencia.
Encontré el USB camuflado en el doble fondo de un libro antiguo que nunca leía. Era su caja de Pandora digital. Lo copié todo, cada archivo, cada tabla de datos, cada conversación de chat cifrada. La información que obtuve era mucho más incriminatoria de lo que jamás imaginé. No solo probaba la evasión de los 10 millones, sino que también revelaba la red de corrupción y extorsión que había tejido a su alrededor. Vi los nombres de los poderosos que estaban implicados. Hombres que no dudarían en aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi vida se convirtió en un juego de espionaje en mi propia casa. Fingía dormir, fingía ignorancia, mientras por dentro la verdad me carcomía. La mujer que fui, la que creía en el amor simple y la lealtad, murió lentamente. Fue reemplazada por una estratega silenciosa y cautelosa, una que sonreía y cocinaba mientras guardaba un secreto que podía destruir a la mitad de la élite de la ciudad. Guardé el USB original y me aseguré de que mi copia estuviera en un lugar digital seguro, dividido encriptadamente en varios servicios en la nube a los que solo yo podía acceder con una clave de recuperación que memoricé como una oración. Adrián, cegado por su ego y su éxito fácil, se volvió descuidado. Me veía como una extensión de la casa, una pieza de mobiliario útil. Su arrogancia era mi mayor aliada. Nunca, ni por un segundo, sospechó que su esposita era la única persona en el mundo que conocía la verdad completa de su imperio ilegal. Cuando me arrojó a la calle esa noche, su mente solo vio a una mujer asustada y vulnerable, incapaz de sobrevivir por sí misma. Él se sintió poderoso, libre de la carga familiar. Y yo, mientras él se regodeaba en su sillón de cuero, yo estaba apretando la llave maestra de su destrucción. Las primeras horas en el motel se gastaron analizando el contenido del USB en mi teléfono. Tenía que trazar una estrategia precisa, quirúrgica. Entregar la información a la policía era un suicidio. Esos hombres eran demasiado poderosos. El caso se archivaría y yo aparecería como una víctima de un robo o un accidente. No, la justicia tradicional no funcionaría. Tenía que ser mi propia justiciera. Tenía que usar el poder de la información para negociar mi libertad y la de mi hijo. No quería la venganza ciega, quería la seguridad de Matías. Y para eso necesitaba esos 10 millones. No para gastarlos en lujos, sino como un escudo, como el fondo de seguridad que Adrián jamás me daría. Me levanté de la cama y caminé hacia el pequeño espejo astillado del baño. Me miré. Ya no vi a la esposa traicionada. Vi a una madre guerrera, con ojeras profundas y una determinación implacable. Adrián, susurré al reflejo, sintiendo el peso de mi nueva identidad. Me has dado una patada, pero no has entendido que me has puesto en una posición donde tengo que destruirte para vivir. Y te aseguro que lo haré de la manera más dolorosa posible. La primera fase había terminado. La huida y la confirmación del arma. Ahora comenzaba la segunda. El ataque silencioso e invisible. Yo no volvería, tal como él había ordenado, pero solo porque mi regreso sería en forma de ruina total para él. El primer paso sería contactar a la única persona que podría ayudarme a mover los hilos en el inframundo legal y financiero, alguien que le debía un favor a mi padre, un hombre que yo había jurado no molestar jamás. El aire en el motel se había vuelto pesado, cargado de la adrenalina de una decisión irrevocable. Sabía que no podía hacer esto sola. La red de Adrián no era de aficionados. Era una estructura compleja, tejida con la complicidad de abogados, banqueros y, peor aún, hombres sin escrúpulos acostumbrados a borrar problemas, no a resolverlos. Necesitaba un guía, una mente que operara en la misma esfera de moralidad gris que mi esposo. Mi mente viajó al pasado, a una promesa sellada hace años. El nombre que resonó fue el de Elías Mendoza. Todos lo llamaban Don Elías. Don Elías era una leyenda silenciosa en el mundo de la alta finanza. Un hombre que se había retirado después de un escándalo que nunca logró tocarlo. Mi padre, un honesto y modesto contable, le había salvado la vida una vez, no con un acto heroico, sino con la discreción absoluta al manejar un error financiero que hubiera hundido a Don Elías. La deuda nunca se pagó en efectivo, sino con un simple juramento.
Si alguna vez tu hija necesita algo que yo pueda darle, solo tiene que pedirlo. Estaré en deuda con la sangre de tu casa. Mi padre me hizo prometer que nunca usaría esa tarjeta, pero mi padre había muerto creyendo que yo era feliz, y yo ahora estaba sola, con mi hijo, frente a la ruina. El juramento de don Elías era mi única tabla de salvación. Encontrar a don Elías fue un laberinto de contactos antiguos y números encriptados, pero finalmente mi llamada fue respondida con una voz grave, calmada, que sonaba como el trueno lejano. Le di mi nombre, mencioné a mi padre, y la línea se hizo silenciosa por un minuto, que pareció una eternidad. La deuda ha sido llamada, niña, dijo finalmente. Ven a verme, sola, y trae tu prueba. Sola, pensé. La única compañía que llevaba era Matías, dormido en el asiento trasero del taxi que me llevaba a un distrito de la ciudad que parecía existir fuera del mapa. Su oficina estaba en un edificio de piedra tallada, sin letreros, con solo un portero de mirada dura que no me preguntó mi nombre, sino que me guió directamente a un ascensor antiguo. Don Elías era un hombre de unos 70 años, vestido con un traje de lana impecable, cuyo rostro reflejaba la inteligencia de quien ha visto demasiado. Su escepticismo era palpable. Me senté frente a su escritorio de caoba y le di el USB. Su rostro se mantuvo inexpresivo mientras lo insertaba en su computadora blindada. El silencio de la oficina, solo roto por el suave clic del ratón, era más aterrador que los gritos de Adrián. Pasó casi una hora. Una hora en la que él navegó por los intrincados laberintos bancarios, los contratos falsificados y los nombres de los poderosos involucrados. Vi cómo su ceño se fruncía, cómo su mandíbula se tensaba con cada revelación. Cuando terminó, se recostó en su silla y se quitó las gafas. Su mirada, oscura y profunda, se fijó en mí. Tu esposo no es solo un tonto, niña, me dijo, su voz tranquila pero cortante. Es un delincuente de alto riesgo. La gente que está con él no juega. Estos 10 millones son una migaja comparada con el entramado. Si mueves un solo alfiler, todo se derrumba y tú serás la primera en ser aplastada. Ellos te buscarán para silenciar el secreto, no para recuperarlo. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La confirmación de mi miedo, dicha por un experto, era casi insoportable. ¿Entonces no hay nada que pueda hacer?, le pregunté, sintiendo un nudo de desesperación. Él sonrió, una sonrisa fría, sin humor. Al contrario, tu imprudencia es tu mejor arma. Adrián pensó que eras débil. Yo sé que tienes la llave. Podemos desmantelar esto, pero tiene que ser quirúrgico y rápido. No vamos por los 10 millones, que es solo un cebo. Vamos por la libertad total de tu hijo y la incapacidad de Adrián para tocarte jamás. Elías explicó que el dinero en Caimán era el eslabón más débil, pero también el más vigilado. Tocarlo activaría una alarma inmediata que pondría a Adrián y sus socios en alerta máxima. Él propuso un plan arriesgado. En lugar de intentar transferir el dinero, usaríamos el conocimiento exacto de la estructura de evasión para congelar una inversión mucho más grande, de unos 50 millones, que Adrián estaba a punto de cerrar con uno de sus socios más peligrosos, un hombre llamado El Buitre. Si esa inversión se congelaba con pruebas irrefutables, Adrián no solo perdería el dinero, sino que El Buitre lo consideraría un traidor o un incompetente. El Buitre lo destruiría por ellos. La venganza por delegación. Mi moral se tambaleó. Estaba pidiendo a un extraño que desatara una tormenta criminal solo por mi seguridad. Pero luego miré la foto de Matías que llevaba en mi cartera. Elías leyó mi conflicto en mis ojos. La supervivencia no es un crimen, niña. Él te dio la espalda. Tú solo estás cerrando la puerta para que él no pueda volver a hacerte daño. ¿Estás lista para apretar el botón de autodestrucción de tu esposo? Asentí, sintiendo el peso de mi decisión. Mi voz era apenas un susurro. Dígame qué hacer, por mi hijo. Don Elías se puso de pie, su figura proyectando una sombra imponente. El primer paso sería obtener un documento específico de una caja fuerte bancaria que Adrián creía inaccesible, un documento que probaría la colusión antes de que El Buitre hiciera su movimiento. Yo tenía que entrar en ese banco. Él me daría los medios. La guerra invisible acababa de volverse muy real y muy peligrosa.
Don Elías había orquestado el primer asalto como un maestro de ajedrez. No se trataba de irrumpir en el banco, sino de un acceso quirúrgico a la caja de seguridad que Adrián mantenía en la sucursal central, la que él consideraba su bóveda impenetrable. «Tu esposo es un hombre de hábitos y de ego», me había dicho don Elías con esa voz de gravilla. «Cree que solo él tiene la llave física. Pero yo tengo una llave maestra, la del sistema». Me entregó una identificación falsa, elaborada con una precisión aterradora, con la foto de una mujer que se parecía a mí, pero con un aire de ejecutiva fría y distante que yo nunca poseí. El nombre era ficticio, la historia de cobertura, impecable. La mañana de la misión, dejé a Matías al cuidado de una niñera de confianza que Elías había arreglado, una mujer mayor y silenciosa que no hacía preguntas. Me vestí con un traje que no era mío, sintiéndome como una impostora. Mi corazón latía tan fuerte que temía que el portero del banco pudiera escucharlo. El plan era sencillo en su ejecución, pero devastador en sus implicaciones. Elías había usado sus contactos para crear una falsa alarma de auditoría en el sistema informático del banco a una hora precisa, obligando al personal clave a centrarse en la crisis digital. Eso me daría una ventana de 5 minutos. Entré al banco con la cabeza en alto, fingiendo la seguridad de alguien que es dueña del mundo. Mi mano sudaba alrededor de la llave de la caja de seguridad, una copia que don Elías había obtenido de un antiguo contacto de seguridad de la sucursal. La empleada de la bóveda, visiblemente distraída por el caos informático, apenas me miró. Me guió al pequeño cubículo de privacidad. 5 minutos. 5 minutos para encontrar el documento que probaría la conspiración y congelaría la operación de los 50 millones de Adrián con el buitre. Abrí la caja. Estaba llena de baratijas caras, un reloj de oro que nunca usaba, una pulsera de diamantes y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda, un sobre manila sellado. Mi respiración se aceleró. Lo tomé, sintiendo la gruesa textura del papel. No me atreví a abrirlo allí. Eso sería la ruina. Guardé el sobre dentro del forro interior de mi chaqueta. Cuando salí del cubículo, la empleada ya estaba en el teléfono, gesticulando nerviosamente. Salí del banco, lenta y deliberadamente, forzando mis piernas a no correr. El sol de la mañana se sintió irreal en mi piel. Había entrado como una esposa vulnerable y había salido como una criminal de cuello blanco. Cuando llegué a la oficina de Elías, temblando, él ya estaba esperando. Abrí el sobre. Dentro había un contrato de fideicomiso y un pagaré firmado por Adrián y el buitre, detallando la inversión de los 50 millones en una empresa fantasma en Dubái. Pero lo crucial era una cláusula oculta en la letra pequeña que vinculaba el capital a una serie de activos que, si eran congelados por una autoridad externa por fraude, arrastrarían inmediatamente a el buitre con ellos. Era la prueba irrefutable. Con esto, don Elías podría activar un bloqueo legal internacional que detendría la transferencia antes de la fecha límite, sin que se supiera que la información venía de mí. Pero en medio de la euforia del éxito, la calma se rompió. Don Elías revisaba sus sistemas de monitoreo y su rostro se ensombreció. «Adrián se ha dado cuenta de algo», murmuró, su voz tensa. «No de ti, no de la caja. Pero ha notado un pequeño movimiento inusual en una de sus cuentas secundarias, una cuenta que usamos anoche para hacer una prueba de seguridad. Es una cuenta de apenas $10,000 que ha sido tocada ligeramente. Él lo atribuye a un hackeo externo o a un error bancario, pero está furioso. Está movilizando a sus equipos de seguridad». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. $10,000, una cantidad insignificante para él, había sido suficiente para despertar al dragón. Él no me estaba buscando a mí, no todavía. Estaba buscando una filtración. El hecho de que estuviera buscando un enemigo profesional y no a su esposa inútil era mi ventaja, pero el tiempo se agotaba. Su arrogancia se estaba convirtiendo en paranoia. Sabía que la inversión de los 50 millones era su proyecto más importante, la joya de la corona que lo catapultaría a otra liga de poder. Si eso fallaba, su mundo se desmoronaría. Don Elías me miró. «Tenemos que actuar ya, antes de que se dé cuenta de que el hackeo no es aleatorio.
Esta noche presentaremos este documento a una corte internacional que no puede ser comprada. La transferencia de El Buitre será detenida en seco mañana a primera hora. Pero a partir de ese momento, Adrián sabrá que el ataque viene de alguien con información interna. Y ahí, niña, se dará cuenta de que la única persona que tiene ese nivel de detalle es la misma que él echó a la calle con su bebé. Su advertencia era clara. Habíamos ganado la primera batalla, pero la guerra real, la de la supervivencia, estaba a punto de comenzar. Y yo, que apenas podía cambiar un pañal hace una semana, estaba a punto de ejecutar la jugada financiera más arriesgada de mi vida. Matías. Todo por Matías. Yo era invisible, pero a partir de mañana, mi acción sería el eco que Adrián jamás podría ignorar. La mañana que siguió a la presentación de la prueba ante la Corte Internacional se sintió como el día después de una explosión. No hubo ruido físico, pero la onda expansiva se sintió hasta en el escondite, seguro que don Elías había dispuesto para mí. Era un pequeño piso antiguo, alejado de todo lujo, pero con medidas de seguridad discretas y, lo más importante, insonorizado. A través de las noticias económicas que Elías monitoreaba, vimos el temblor. La inversión de los 50 millones con El Buitre no solo se detuvo, se declaró bajo investigación criminal por posible lavado de activos. Los mercados reaccionaron con un pánico contenido. El nombre de Adrián no se mencionó directamente, pero su empresa, su castillo de naipes, aparecía como el nexo central de la transacción fallida. «Lo hemos golpeado en el hígado, niña», me dijo Elías por teléfono, su voz llena de una fría satisfacción. Ahora, El Buitre no lo verá como un socio, sino como la rata que arruinó su dinero y, peor, atrajo la atención de la justicia. La cacería ha comenzado, y el cazador no es la ley. Su advertencia se clavó en mi pecho. Pero la verdadera catástrofe personal de Adrián aún estaba por llegar. Él seguía creyendo que había sido un ataque de sus rivales, una jugada de Wall Street. Él aún no había conectado los puntos, que la mujer que él creía débil e ignorante había sido la que había movido la pieza maestra. El momento de la verdad llegó esa tarde. Elías activó una de sus fuentes, un contacto que trabajaba en el departamento legal de Adrián. La información fue escalofriante. Adrián, en un frenesí de rabia, había estado buscando la fuente del hackeo. Revisó su estudio, sus cajas fuertes, todo lo que consideraba inviolable. Y entonces recordó el USB, el pequeño dispositivo donde guardaba el duplicado de la información esencial para la transferencia de los 10 millones. Un archivo de seguridad que se suponía que estaba en el fondo de su caja fuerte, duplicado del que yo tenía. Y ese archivo, o más bien la copia que él conservaba, ya no estaba. En su prisa por echarme y en su arrogancia por creer que yo no tenía el intelecto para entender nada, él había pasado por alto el pequeño detalle de que yo había estado observándolo todo este tiempo. El contacto de Elías reportó un grito de terror y furia animal que hizo temblar las paredes de la oficina de Adrián. Un nombre salió de su boca en un rugido desesperado. Mónica, mi nombre. Se había dado cuenta. Se había dado cuenta de que el ataque de 50 millones era solo el cebo y que yo tenía el verdadero tesoro, el secreto de sus 10 millones originales y la prueba de la corrupción total. La risa de desprecio con la que me había expulsado se había transformado en un miedo existencial. Yo ya no era su esposa, yo era su aniquiladora. El pánico de Adrián era nuestra única ventana. Comenzó a buscarme de la única forma que sabía, con dinero y con fuerza. Enviaron a matones a mi antiguo apartamento, al de mis padres, a donde quiera que pudieran pensar que yo iría. Su búsqueda era desesperada y brutal, pero gracias a don Elías y a la eficiencia de su red de seguridad, estábamos siempre un paso por delante. Elías me aconsejó firmemente que esperara. No toques los 10 millones, Mónica. Es tu seguro de vida, no tu pensión. En el momento en que esos 10 millones se muevan, él sabrá que tienes control absoluto, y sus hombres vendrán con una orden: matarte y recuperar la clave. Me senté en el suelo de mi refugio, con Matías jugando inocentemente con un juguete de colores. El sol se filtraba por la ventana. La diferencia entre este momento y la noche en la acera era abismal. Entonces, yo era la víctima.
Ahora, yo era la fuerza que controlaba el destino de un hombre de poder. El dolor de la traición seguía ahí, pero estaba cubierto por una capa gruesa de determinación. Adrián no me había dejado otra opción. Su maldad había creado este monstruo estratégico que ahora lo acechaba. La tensión alcanzó su punto máximo cuando recibí una llamada en el teléfono cifrado que me dio Elías. Era una voz distorsionada, robótica, pero la palabra fue inconfundible. Sé dónde estás, Mónica. Y voy por el niño. No era Adrián, sino uno de sus hombres, un mensaje claro y horrible. Adrián había cruzado la última línea. Ya no era un juego de dinero. Se había convertido en una amenaza directa a la vida de mi hijo. Mi corazón se convirtió en un tambor de guerra. Miré a Matías. Él era mi única debilidad y, paradójicamente, mi mayor fuerza. No podía huir más. Tenía que forzar el enfrentamiento final. Usaría el secreto de los 10 millones como la carnada perfecta para una trampa. Un encuentro donde todo terminaría, para bien o para mal. La hora de la negociación había terminado. La hora de la verdad total, la confrontación cara a cara, había llegado. La trampa estaba tendida. Don Elías había elegido el lugar con una ironía deliciosa. El lujoso restaurante de la Torre, donde Adrián solía cerrar sus negocios más sucios. Un lugar que representaba su poder y su arrogancia, y que se convertiría en el escenario de su caída. Yo lo usé como cebo. Envié un mensaje cifrado a Adrián a través de un canal que él no podría ignorar. Un mensaje que decía: tengo el USB con la clave final de los 10 millones. Ven solo, o los verás desaparecer para siempre. Era una jugada arriesgada, pero la amenaza a Matías en el bloque anterior había quemado todos mis puentes. La supervivencia no admitía más dilaciones. Llegué con 10 minutos de antelación, vestida discretamente, con la adrenalina corriendo helada por mis venas. Don Elías y su equipo de seguridad estaban en puntos estratégicos, invisibles, listos para intervenir si el encuentro se desviaba hacia la violencia física. Yo llevaba el pequeño USB en el forro de mi chaqueta, pero lo más importante, llevaba la verdad. Me senté en una mesa en el rincón más discreto, con vistas a la ciudad. Cuando Adrián entró, no era el hombre seguro y pulcro que me había echado a la calle. Estaba despeinado, con ojeras profundas, y sus ojos eran 2 pozos de desesperación y rabia no contenida. El traje caro que llevaba no podía ocultar el temblor de sus manos. Su imperio se estaba desmoronando, y él lo sabía. Se sentó frente a mí, golpeando la mesa. «Mónica, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Crees que puedes jugar con mi vida?» Su voz era un gruñido bajo, pero venenoso. Lo miré con una calma que no sentía, recordando la promesa que le había hecho a Matías: no volver a temblar. «No estoy jugando, Adrián», respondí, mi voz firme, casi ajena a mí misma. «Estoy reclamando mi libertad y la de tu hijo. Me echaste creyendo que me condenabas a la miseria. Te equivocaste. Solo me diste la motivación para asegurar nuestro futuro». La conversación se centró rápidamente en el dinero. Él ignoró mi mención sobre Matías, obsesionado únicamente con los 10 millones. «Devuélveme el USB y te daré 1 millón. Podemos firmar el divorcio y desaparecerás. Nadie saldrá herido», me ofreció, suplicando con la mirada, pero con un tono que aún revelaba su naturaleza manipuladora. Yo sonreí, una sonrisa triste y sabia. «¿1 millón? No me interesa el dinero, Adrián. Me interesa la seguridad y tu fin». Saqué un pequeño sobre y lo puse sobre la mesa. No era el USB. Era una copia legalmente notariada de una transferencia bancaria que don Elías había ejecutado esa misma mañana. Una transferencia de los 10 millones, no a mi nombre, sino a una fundación sin fines de lucro para niños desfavorecidos. Una fundación que, según la ley de ese país, era inmediatamente auditada por agencias federales de la Interpol. «Demasiado tarde, Adrián», le dije. «Los 10 millones ya no son tuyos. Están en manos de una fundación que, en este momento, está revelando su origen ilegal a las autoridades internacionales. Tu secreto, el que te hizo sentir tan poderoso, acaba de convertirse en el arma que te entregará a la justicia». Su rostro palideció, toda la sangre se drenó. La furia se convirtió en un terror frío e impotente. Se abalanzó sobre mí, pero la mano firme de don Elías, que había estado esperando en la sombra,
lo detuvo con una facilidad sorprendente. «No toque a la niña, Adrián», advirtió Elías. Justo en ese momento, las sirenas se acercaron. No era la policía local, sino agentes federales, alertados por la transferencia de dinero y por la documentación de El Buitre que Elías había entregado. Adrián se dio cuenta de que estaba perdido. Su arresto fue rápido, sin dignidad, justo en la entrada del restaurante, bajo las luces de neón que ahora parecían burlarse de él. Mientras lo arrastraban, me miró por última vez, no con odio, sino con una incomprensión total. Él nunca entendería que el verdadero secreto no eran los 10 millones, sino la fuerza silenciosa de la mujer que había jurado proteger a su hijo. Una semana después, yo estaba en un país diferente, bajo un nombre diferente que don Elías me había ayudado a asegurar. Matías, ajeno a todo, sonreía mientras jugaba en la arena de una playa soleada. Elías me aseguró que, con Adrián enfrentando cargos federales por evasión y el riesgo de ser entregado a El Buitre, yo estaba completamente fuera de peligro. Me había dejado con un fondo fiduciario limpio y anónimo, suficiente para criar a Matías sin lujos, pero con total seguridad. Él dijo que mi padre estaría orgulloso. Miré el océano, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Aprendí la lección más importante. El verdadero valor no se mide en millones, sino en la capacidad de enfrentar el miedo y elegir la vida por encima de la comodidad. Adrián me había dado una patada, pero al hacerlo, me había liberado. Me había obligado a convertirme en la mujer que mi hijo necesitaba. Una mujer fuerte, estratega y, sobre todo, libre. El secreto de los 10 millones no me hizo rica, pero me devolvió mi vida. Y esa, sin duda, no tiene precio. Jamás volvimos a mirar atrás.